Bienvenidos. Hoy nos situamos secuencialmente entre el arquetipo número 40, la liberación del peligro, el dejar atrás la sangre, la dificultad, liberados hacia arriba, es el gama número 40, y el 42, el arquetipo del aumento. El aumento por la estimulación, el aumento del carácter, por la asimilación de lo bueno allí donde se ve, y el despojo, el abandono de lo deficiente, de lo vulgar bajo. Entre ambos, la contracción, yo también suelo denominar al 41 la contracción del muelle y el 42 la consecuente expansión posterior, el hexagrama número 41, la merma, la disminución, en cuyo interior encontramos el hexagrama número 24, la base del carácter. Vamos a contraer los elementos inferiores para estimular un crecimiento interior a través de la base del carácter. Este es el orden de la secuencia y los elementos técnicos que lo integran, como antecedente, como posterior y nuclearmente. La constitución misma del hexagrama 41 de la merma, cuya representación caracterial por medio de los trigramas es un lago al pie de una montaña, contiene la siguiente dinámica entre ambos elementos que debemos colegir para aplicárnosla fundamentalmente la persona que ha hecho la consulta y ha obtenido oracularmente sin líneas mutantes el hexagrama número 41. La montaña de por sí, el conglomerado de sustratos acumulados a lo largo de eones para la constitución de una montaña, la traslación a lo humano da la impresión de un rígido aquietamiento con un aspecto arisco, cuando no francamente hostil. La montaña seca pareciera, como dice el texto de la glosa de los sabios, a punto de caer en la iracundia. En virtud de que tiene un lago al pie, cuyas emanaciones, por esto tenemos esta imagen aquí, las emanaciones vaporosas, los vapores del lago, los vapores que el lago sublima hacia la montaña, apaciguan un poco el aspecto hosco y agresivo de la montaña. Esto, en el ámbito del ser humano, lo debemos trasladar. Primero vamos a leer el texto del Rey Wen para sobre él trabajar posteriormente. El Rey Wen dice: la merma unida a la veracidad, subrayado esto, merma unida a veracidad, obra elevada aventura sin tacha. Y completa el dictamen en función de la contemplación de los elementos componentes, los trigramas componentes, en lo que dice el Rey Wen, es propicio emprender algo. Es decir, en función de esta visión y de esta veracidad unida a la merma, es propicio emprender algo. ¿Cómo se pone ello en práctica? Se pregunta a sí mismo el Rey Wen, para contestar inmediatamente. 2 escudillas pequeñas pueden usarse para el sacrificio. Habla de 2 escudillas pequeñas, no necesariamente tienen que ser grandísimas ofrendas. Estas 2 escudillas pequeñas, ¿a qué deben contener? ¿Y qué aspectos de la personalidad concretamente debe tener en cuenta el consultante para poder llevar a cabo, porque es propicio emprender, la labor
acerca de la cual ha consultado. Pues bien, vamos a analizar más detenidamente los elementos componentes del hexagrama. El interior, el inferior, el trigrama básico, es Tui, lo sereno, el lago. También alude de manera inmediata a la boca, a la fruta madura, a la serenidad, a la sensualidad, al mundo sensorial, al mundo de las sensaciones, de los sentimientos inmediatos, que es lo que está abajo y es donde hay que serenamente ofrendar de ahí un par de escudillas, no demasiado grandes, pero sí pertinentes para elevarlas al contexto de la cima de la montaña, para que se compense, para que haya una satisfacción arriba en función del detrimento abajo. Yendo directamente a lo coloquial para el sentido práctico del consultante, disminuir, sublimar, sacrificar elementos de sensorialidad, de sensualidad, del propio gusto, de la propia satisfacción, del propio placer, de lo inmediato y de lo bajo, para así lograr, por medio de este sacrificio, de esta sublimación, adquirir arriba, en la cumbre, un mayor gobierno de la propia situación o de aquello en que uno se ocupa. De manera que de aquí debe el consultante colegir el comportamiento por medio de los sacrificios o de las sublimaciones que debe operar en cuanto a sus deseos, sus caprichos, sus pasiones, para tener un mejor gobierno de las circunstancias y en virtud de ello poder emprender. Bien, esta es una posible respuesta para la primera línea, para el hexagrama constituido sin líneas mutantes. Cuando en otras circunstancias entramos, pues tenemos una mutación en la primera línea de la estructura, la palabra la toma del padre, la toma del hijo, el duque de Zhou, hijo del rey Wen, que siguió su meritoria labor, aplicándole sentencia a cada una de las líneas oraculares. Y bien, ¿qué nos dice la inspiración del duque de Zhou en relación al consultante? Pues le dice directamente al consultante que si ha terminado, si ha concluido las labores a las que está por necesidad suscrito, si ha cumplido con sus deberes ordinarios, aquello a los que debe estar encadenado por deber, en el orden que sea, en el orden de la familia, en el orden profesional. Es decir, si has cumplimentado debidamente tus obligaciones en relación al contexto de la pregunta o en relación, si lo llevamos, lo retrotraemos al día, has cumplido con las funciones con las que estás obligado de necesidad a cumplir y por corresponsabilidad en tu día a día, en tu trabajo, en tus obligaciones, en tu capacidad creativa. ¿Has cumplido? Bien, si has cumplido, condición sine qua non, entonces puedes acudir arriba, la expresión arriba significa que obviamente si puedes disponer de tiempo es para emplearlo en una causa de orden superior y no para bajar a elementos de orden inferior. No te vayas a ir a solazar en trabajo de índole vulgar, sino si has cumplimentado tus necesidades, entonces con ese tiempo de sobra, ese tiempo de superávit, ese superávit de energía y de capacidades, puedes ponerla a disposición de una causa ajena a ti o próxima a ti, requerida para una causa superior. Cuando muta esta primera línea, nos lleva al hexagrama número 4, la necedad juvenil, que el aspecto reflexivo, la reflexión,
el aspecto prismático que debemos retraer de este desagrama 4 como complementario de la necedad juvenil, que está representado por un arroyo al pie de una montaña, un arroyo nuevo, hemos dado con un escaldillo en el manto de la montaña y hemos descubierto un venero de agua. Ese venero de agua es nuevo. Estás trabajando en lo superior, en el entorno de lo estratificado, considerado como superior en la sociedad y por los principios morales y éticos del entorno en el que vive, y vas a ayudar a excavar un arroyo nuevo en torno a lo tradicionalmente constituido y considerado como bueno para abrirle un cauce a esa nueva actividad que vas a acometer siempre y cuando hayas cubierto las necesidades a las que por corresponsabilidad debieras sentirte absolutamente vinculado. Esta es una respuesta oracular para la primera línea de mutación. Cuando la mutación la obtenemos en otras circunstancias referidas a la segunda línea, hay también otra expresión extremadamente importante. Lo digo por las premuras y por la vulgaridad de muchas formas culturales de carácter del siglo, es decir, que surgen como modas, ¿no? Y que incitan a la vanidad de la muestra, de alguna manera toca a la muestra vanidosa del narcisismo. Aquí en la segunda te dice que sin necesidad de disminuir tu propio sentido de tu autodignidad, puedes alimentar a otros sin que necesariamente tengas que disminuir el dintel o menospreciarlo o socavarlo, condescendiendo a elementos que no son pertinentes y que lejos de construir, deconstruyen. Porque la línea lleva el hexagrama número 27, que es el prototipo, el arquetipo de la alimentación. Y la alimentación se refiere a aquellos elementos fungibles y de carácter también psicológico, de carácter elemental, intelectual y espiritual, con que nos nutrimos. Pero no solo con que nos nutrimos, sino también con lo que nutrimos a otros. Pero con lo que nutrimos a otros de una manera deliberada y consciente, no necesariamente en un aula que tengamos para tal efecto, sino con lo que hablo con el vecino cuando me lo encuentro en el portal o cuando lo encuentro en la cancha a donde voy a compartir, o en la biblioteca, o a donde voy a departir, o en el centro de trabajo. Aquello que comento, aquello con lo que me gasto, aquello con lo que difundo, es también producto de mi alimentación. Entonces, estando atento a la corrección de mi alimentación y, por tanto, a cómo me comporto personalmente, con mi propio ser y con los elementos con que me rodeo, estoy ya dando un ejemplo de alimentación. Y no hace falta que venga en detrimento de mi propia dignidad, rebajándome a unos niveles que no son pertinentes, como es el indicado por esta línea, y que debe tener en cuenta el consultante antes de emprender. Ten en cuenta qué motivo te induce en la vanidad, quieres tener seguidores, quieres ganar adeptos, en principio dignidad para ti, porque no puedes dar dignidad a otro si tú mismo no la conservas en tu propia alimentación y la difundes con tu propio ejemplo, aún en el silencio y en la abstención de obras. Bien, esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación la tenemos en la tercera línea, ojo al orden de la estructura, tercera línea, la línea yin del trigrama inferior, abierta, se abre
hace ya una alusión numérica al texto que enuncia el Duque de Zhou: cuando tres viajan juntos, se separan y ese uno o busca una nueva compañía o tiene que arreglársela solo. Bien, aquí, ojo, he tenido ocasión de ver esto reiteradamente en situaciones, proyectos de trabajo, de vivencia, de reuniones de personas en las que o bien uno se queda solo o bien hay un nuevo conjunto de dos y por tanto el antiguo tres también se diluye. Es importante estar bien predispuesto para la asumición de esta situación, que puede no resultar fácil para la costumbre del ego, para los apegos, para la costumbre moral, para el exceso de familiaridad con una situación dada, pretender que siempre todo va a seguir igual. No es el caso. Aquí, precisamente, se va a dar una inflexión de carácter importante que el consultante deberá introyectar desde este momento en que hace la consulta y prepararse en función del complementario, que no es otro que el diagrama número 26, para reciclar conforme a lo acumulado por la sabiduría, por el empirismo, por la ciencia, en la tradición humana. La tradición humana contiene en su acervo, digamos, una gran superbiblioteca en la que se atesoran desde los dictámenes de los seres inspirados, los profetas, los sabios, los santos, hasta los técnicos y los científicos que han ido acumulando el conocimiento a través de capas y capas. Siempre habrá un elemento en la gran universidad de la vida, como llamo al 26, para poder o instruir inicialmente un buen proceso de intercambio de la energía creativa básica, la cambio por el conocimiento acumulado en la universidad de la vida, para que me faculte, me capacite, para hacerme útil, para ser yo digno de poder ganarme mi pan dentro del contexto de lo civilizado, en una primera instancia. Cambio mi energía bruta por el conocimiento atesorado, o en segunda, para reciclar cuando un proyecto se ha obsoletado, que es, por ejemplo, lo que puede acontecer con el consultante con esta tercera línea, que hay un proyecto que ha periclitado y que ahora va a tener que reciclar o en soledad o en nueva compañía por medio de recurrir al estamento universal para ver en estas circunstancias qué harían los próceres de mi espiritualidad, de mi ideología o de mi ámbito profesional específico, cuando han tenido una falla, cuando han tenido una carencia o un término de ciclicidad. Bien, esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias obtenemos una mutación en la cuarta línea, obtenemos como complementario el hexagrama número 38. El hexagrama número 38, cuya denominación es el antagonismo, la oposición, tiene también una característica que prismáticamente en relación a la línea, ciertamente todavía no la he expuesto, pero en relación a la línea, el aspecto prismático que debemos retraer de este hexagrama 38, que fundamentalmente dice el dictamen que el noble allí donde quiera que esté entre multitudes conserva sin embargo su singularidad, y que por ende y por extensión también respeta la singularidad de los elementos que le son divergentes, caracteres diversos que todos convivimos en el mundo y que, si bien es cierto que por nuestra disparidad de criterios no podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos colaborar en pequeños labores y en pequeños trabajos. Bien, este aspecto de la singularidad y de la posible complementariedad
o de lo posible dadas las circunstancias, es lo que debemos retraer del complementario para esta línea que nos dice que primero debemos separarnos de los ciertos hábitos o de las ciertas relaciones que cultivamos y que no siendo no buenas o no pertinentes en relación obviamente al orden de la consulta, este consultante que ha obtenido esta mutación debiera modificarlo, debe modificarlo. Cuando uno quita sus defectos, habla el texto, los que nos están bien dispuestos en el orden de cosas, pues se acercarán. Entonces, será necesario que revisemos qué fallas tenemos en relación a seguir adelante con nuestro proyecto, corregirlo para poder integrar a nuevos elementos, aunque sean de un orden divergente, pero con los que podremos implementar parte del proceso acerca del cual hemos consultado. Bien, esta es una posible respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la quinta línea, aquí también debo aludir al orden estructural, aunque sea de esta manera gesticular indirecta, en que ya se invierte el proceso en línea de gobierno y aquí nos llegan las bendiciones. Es decir, ya hemos sacrificado suficiente, ya hemos sublimado suficientes elementos de vulgaridad, elementos de bajura, para adquirir una sabiduría madura que el cielo reconoce y a la que el cielo de alguna manera va a recompensar como los 10.000 pares de tortuga, que en este caso es una expresión oracular tradicional significando bendiciones, que el consultante en relación a la consulta debe sentirse satisfactoriamente agraciado y que debe introyectar, porque el hexagrama que se produce con esta afortunada mutación es el 61, donde la estructura aparece abierta. ¿Abierta para qué? Abierta para dar cabida sin prejuicio a aquellas cosas que vienen, en este caso bendiciones, para recibirla en su interior sin prejuicio, a priori sin prejuicio, pero luego para tratarlas como, pues como mandan, como indican los trigramas componentes del hexagrama complementario que es el 61 y que tienen las características, el de abajo, de recibir serenamente, en el lago está abierto y recibe las bendiciones que le caen como agua bendita de arriba. La recibe serenamente en su interior. Y el trigrama superior, que es el viento, semejante a la capacidad reflexiva, ya que lo hemos introyectado previamente sin prejuicio, ahora lo analiza de la misma manera que el viento al soplar sobre la superficie del lago parece leer cada una de las ondas que levanta y finalmente acaba comprendiendo el contenido que acaba de asimilar sin prejuicio y en función de cuya interacción dinámica, serenidad y reflexión, se ha quedado con el contenido en profundidad y puede finalmente con verdad y con absoluta sinceridad expresar hacia luego a exteriorizar ese contenido recibido desde arriba como bendiciones y ponerlo en la práctica en el mundo externo con una capacidad de transformar, como dice el texto oracular, hasta los seres menos espiritualizados. Bien, después de esta afortunada consulta, llegamos a una mutación en la sexta línea del 41 y obviamente si ya en la quinta se ha producido una transformación del ámbito estructural, lo digo esto para que el consultante que tiene interés en conocer la dinámica secuencial de las mutaciones, pues se vaya familiarizando y esté, como diríamos por aquí abajo y en la contemporaneidad, al loro
de las singularidades dinámicas, del movimiento, de la vida y de la esencia dentro de la vida. Con la sexta línea, mis ejemplos prácticos, bueno, a lo mejor resulta un poco duro, es alguien, bueno, pero a nivel ilustrativo puedo emplear la metáfora, la imagen, ¿no? El rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, ¿no? O bueno, otro patrón arquetípico de la humanidad, ¿no? El patriarca Jacob, cuando todo lo que emprendía se multiplicaba con creces. En sí, aquí hay una criatura, consultante, que todo, que en cada emprendimiento que acomete, al menos en relación a aquello que acaba de consultar, está en condiciones de poder aumentarlo. De manera que en la sexta línea es una línea de carácter magnánimo, pero que ya la ayuda no se refiere solo para sí, más bien es una ayuda magnánima, una ayuda grande, generosa, que todo lo que toca y todo aquello con quienes le piden colaboración, pues lo aumenta con una generosidad y una prodigalidad extraordinaria. Aunque el texto advierte, bueno, pero hay un pequeño hándicap, que entonces ya no tiene un hogar particular, es decir, está abierto a disposición de los requerimientos de aquellos cuya generosidad propia has hecho muestra por medio de tu capacidad de aumentar los beneficios. Cuando muta esta línea sexta, nos lleva al hexagrama número 19, que es el arquetipo del acercamiento. Aquella línea superior se acerca, condesciende, aumenta a otros y tiene la capacidad, y ojo porque esto es importante, porque aún estando en una situación tan benigna, tan bendecida como la de la sexta línea, que aquello que emprende tiene la suerte de hacerlo prosperar, no está exento de la dinámica del mundo. Y la dinámica del mundo no es todo orégano. El hexagrama 19, que es el prototipo del acercamiento para análisis adecuado en proximidad de los asuntos para hacerlos prosperar, tiene también, oye, lo que ahora se está acercando, mira tú, el arquetipo de la naturaleza preprimaveral, que es cierto que ahora mismo las energías están entrando en los meses de marzo y abril, pero es que luego en agosto y septiembre esta energía indeclinablemente está en retirada. Y en el ámbito de lo humano, aquello que ahora mismo está en efervescencia va a decaer también inevitablemente en el futuro. ¿Qué pasa con lo humano? Y más con una situación como la sexta línea. Porque debe tener la capacidad de prever el futuro para evitar la decadencia cuando ésta inevitablemente en el mundo de los elementos materiales pues llegue a su caducidad, a su periclitación. Bien, pues con esto tenemos completado el hexagrama número 41. Y como de costumbre, muchísimas gracias por vuestra atención.